La segunda ley biológica. La segunda ley es de capital importancia en el trabajo práctico con las leyes biológicas. Se deriva del funcionamiento normal del sistema nervioso autónomo, que regula todos nuestros procesos somáticos, basándose en nuestras sensaciones y sin nuestra intervención voluntaria. El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, simpático y vagal. Durante el día estamos generalmente en estado simpático-tónico, sin descanso, enérgicos y ocupados. Sería, por ejemplo, el momento para cazar de un predador. La parasimpaticotonía o vagotonía es en cambio un estado de esparcimiento. Estamos digiriendo, durmiendo, descansando. Nuestras capacidades se desactivan mientras se recuperan y por ello estamos cansados tras las comidas, pues la digestión es un estado vagotónico regenerativo. Simpaticotonía y vagotonía son antagonistas, se neutralizan y se suceden una a otra con un ritmo regular. Cada una da lugar a la otra. Por ejemplo, si estamos activos hasta altas horas de la noche en el fin de semana, es decir, en simpaticotonía, con cortos periodos vagotónicos de descanso, lo compensaremos con otros fines de semana de vagotonía prolongada. Dormiremos lo necesario como para restaurar el equilibrio. Las condiciones físicas que solíamos considerar anormales comienzan en el momento en que ocurra un importante conflicto, poniendo nuestra vida y rutina patas arriba. Podemos observarlo en el ejemplo del ratón, que se encuentra bajo amenaza mortal. De pronto se activa la simpaticotonía total, pues la vida está en peligro y no hay tiempo para el descanso. Esto es lo que llamamos la fase de conflicto activo. Los signos clínicos pueden ser verificados por cualquiera, y un médico no necesita instrumentos. Manos frías, preocupación obsesiva sobre la situación conflictiva, falta de apetito, insomnio y una actividad metabólica muy incrementada. También hay niveles elevados de hormonas del estrés, como cortisol, liberado por las glándulas adrenales. Todo lo cual nos beneficia a la hora de enfrentarnos a la situación conflictiva. El cuerpo se adapta para tener la mayor energía y eficacia, requerir poco sueño, Escaso apetito para no cargar de trabajo el sistema digestivo y a la vez proveer de un gran suministro de energía dirigido a resolver el conflicto tan rápido como sea posible. Si esto continúa por semanas o meses, el paciente perderá peso y se le verá enfermizo. Esto es lo que llamamos la fase simpaticotónica. En el ejemplo concreto del conflicto de miedo a la muerte, los alveolos pulmonares también pasan a simpaticotonía, lo que conlleva una mejora en la captación de oxígeno. El ratón alcanza la resolución del conflicto inmediatamente después de haber logrado escapar con vida. Cuando está en lugar seguro o cuando no detecta más peligro, su cuerpo entra en vagotonía, descansa y recupera sus capacidades. Los síntomas de la fase activa desaparecen. El ratón se encuentra agotado y débil. No hay nada extraordinario en esto, pero comparémoslo a un equivalente humano enfrentado a un diagnóstico letal. Este entrará también en simpaticotonía total. Todos sus pensamientos se dirigen únicamente a su conflicto. Sus manos están frías, es incapaz de comer, y con su conflicto aún sin resolver permanece en simpaticotonía durante la noche, lo que le hace casi imposible dormir, pues en términos biológicos debe escapar de un peligro mortal. Debido a la actividad incrementada de sus alveolos, su respiración funciona muy bien. Si esta condición persiste durante medio año o un año entero manteniendo una intensidad constante, el paciente nunca logrará tener descanso suficiente y se consumirá, lo que puede resultar en caquesia y muerte. Generalmente aprendemos a vivir con nuestros conflictos. En este caso, pierden intensidad y a veces sencillamente lo olvidamos por completo. Así que por favor no se asuste pensando, ¡socorro! ¿Qué pasa si tengo conflictos activos ahora mismo? oh no, me consumiré o algo parecido. Con seguridad reconocería un conflicto de tal intensidad que pudiera causarle consunción. Y entonces no tendría tiempo de preocuparse por ese tipo de cosas. Cuando aún tengo tiempo de preocuparme por esas cosas, es que mis conflictos no son tan intensos. Cuando experimento conflictos realmente serios, mis pensamientos giran sobre ellos noche y día, e intento arreglar las cosas o superar mi conflicto. No puedo concentrarme en nada más.
Al mismo tiempo, la actividad constante de las células de los alvéolos pulmonares lleva a su proliferación y a la hiperplasia, aumento de tamaño, y en la siguiente visita al médico, esto será diagnosticado como metástasis pulmonar. El cáncer se ha extendido ya a los riñones. Este diagnóstico, por supuesto, exacerbará el miedo del paciente a morir. La continua consunción sigue debilitando al paciente día a día. Y todos pensarán erróneamente que es el cáncer lo que le ha debilitado, hasta que su vitalidad se va desvaneciendo. Pero la verdad es que el estrés permanente le priva del necesario descanso. Sigue continuamente gastando todos sus recursos y energía sin restaurarlos. Prudentemente, el médico establece un diagnóstico devastador que a nadie deja duda de su sabiduría. Porque si el paciente muere y será solo por ese shock, todos dirán, ¿cómo previó el doctor? Pero si salva al paciente, sin embargo, entonces quedará como un genio, Eugene Roth. Ahora supongamos que nuestro paciente, tras un mes, es tranquilizado por su médico por la razón que sea. Esta resolución de su conflicto le lleva a entrar en vagotonía, que en este caso es al mismo tiempo una fase de reparación o curación. Un mes de simpaticotonía debe ser ahora compensado con la suficiente vagotonía para restaurar el equilibrio. Desde el momento de la resolución, el paciente permanece un mes agotado, tiene las manos calientes, apetito, y ya puede concentrarse en otras cosas como leer un libro, lo que le hubiera resultado imposible cuando el conflicto estaba activo. Su carácter regenerativo había escapado a nuestros conocimientos. Esto significa que hay muchos diagnósticos distintos que se establecen en la medicina convencional referidos a un solo programa biológico a lo largo de sus distintas fases o momentos, dependiendo de cuán a menudo recurre el mismo conflicto o de si solo pasa una vez. La medicina convencional moderna no tiene en cuenta estas distintas fases en el curso de los programas. Esto puede ser debido al hecho de que la primera fase de conflicto activo usualmente muestra pocos síntomas. O al menos muestra síntomas que rara vez son definidos como enfermedad. Alrededor del 80% de los síntomas relacionados con enfermedades se muestran solo tras la solución del conflicto. Hay un hecho notable que se observa en toda fase de curación. Hacia la mitad del proceso se produce un corto intermedio de aguda simpaticotonía, es la llamada epicrisis, cuyos síntomas pueden ser diversos tipos de ataque al corazón, epilepsia, pánico, vómitos, estornudos, cólicos y otros, dependiendo del programa. Estas son etapas necesarias en el proceso de reparación de diversos programas especiales. Estamos acostumbrados a considerar las etapas de una enfermedad, de algo que está funcionando mal. Pero estos fenómenos no son tampoco resultado de errores, sino que obedecen estrictamente a reglas biológicas. La epicrisis no puede esquivarse cuando se cursa la fase de reparación, y bajo ciertas circunstancias puede llegar a ser letal. Volveremos a la epicrisis y qué hay tras ella más adelante. La presentación gráfica de las dos fases es, por supuesto, solo un esquema. No significa que no necesitemos dormir nada durante meses, solo que el ritmo nervioso día a noche es alterado hacia arriba o hacia abajo. Así que, por ejemplo, durante el conflicto activo, uno aún duerme, solo que mucho menos. Las áreas de la fase activa y de la fase de resolución son iguales. Pero esto no significa que deban tener la misma duración o la misma intensidad. Es el producto de las dos lo decisivo, y esto es exactamente igual en las dos fases. Los médicos son hombres que prescriben medicinas de las que saben poco, para curar enfermedades de las que saben menos, en seres humanos de los que no saben nada. Voltaire. Conociendo la segunda ley biológica, la ley de las dos fases, puede deducirse cuándo una intervención médica tiene o no sentido en un momento concreto. El uso de medicamentos en lo que concierne a la nueva medicina se dirige a influir en el desarrollo de las distintas fases. Quiere decir que si estoy atascado en una fuerte actividad debido a un conflicto activo, puedo lograr cierta calma. Si me encuentro en una fuerte fase de regeneración, que es donde se dan síntomas fuertes, la medicación se puede usar para reducir esos síntomas, reduciendo la intensidad de esa fase. Lo que no ha habido nunca ni nunca habrá es una sustancia que cure. Tenemos los llamados simpático-miméticos y los parasimpático-miméticos.
Los primeros estimulan nervios simpáticos y aumentan la simpaticotonía. Los segundos estimulan el sistema parasimpático, aumentando la vagotonía. Si se suministran simpaticomiméticos a un paciente en fase activa de conflicto que ya es simpaticotónica, como cortisona o aspirina, la simpaticotonía se incrementará y la fase activa continuará aún con más intensidad. Los parasimpaticomiméticos pueden en cambio aliviarle. Puesto que es más bien raro percibir síntomas en la fase activa, la cuestión de los medicamentos se nos presenta sobre todo en la fase de curación, porque es cuando sentimos dolor y no nos sentimos bien. Una interferencia simpaticotónica alivia los síntomas de la fase de reparación. Esto quiere decir que se hacen más suaves, pero en cambio el proceso reparativo será ralentizado en el mismo grado. Así que la atenuación conlleva una prolongación de la fase curativa. Lo que no es posible es evitar un proceso reparativo con un medicamento. Saltarnos toda la fase evitaría también la necesaria reparación. La vitamina C, por ejemplo, ha mostrado un efecto simpaticotónico y mitiga los síntomas de la fase de reparación. Es por ello que se la considera saludable. Pero también la cola o el café, a través de su cafeína, tienen efectos simpaticotónicos y son, de acuerdo a esta antigua lógica, también saludables. La concepción de la enfermedad como un error de la naturaleza que puede ser corregido por la medicina está lejos de la realidad. A veces nos parecía así porque no conocíamos el contexto de las dos fases. Una intervención simpaticotónica abusiva puede incluso hacer retornar todo el sistema nervioso a la simpaticotonía, en cuyo caso el proceso de reparación se detiene por completo y los síntomas de la fase de conflicto activo comienzan de nuevo. Se acumula así más masa conflictiva por encima de la línea que al final deberá ser reducida por debajo de la línea y eso significa con los síntomas de reparación. Cuando pasa el efecto de la medicina, el proceso reparativo puede continuar. Seguir suprimiendo médicamente los síntomas puede llevar a un ciclo sin fin. Esta es, en todo caso, solo una de las formas de que una condición se torne crónica. Está claro que los medicamentos vagotónicos exacerban los síntomas de la fase de curación, pero también la abrevian, acelerando el proceso. En la llamada nueva medicina, la medicación no está ni prohibida ni desprestigiada, tal como suele informarse falsamente. Lo que es nuevo es que sabemos con más exactitud cuándo emplear cada remedio. El paciente ejerce su responsabilidad y decide o bien soportar ciertos síntomas o bien atenuarlos o demorarlos. En algunas situaciones que podrían acabar siendo letales, la medicación o cirugía es obligatoria. Las intervenciones simpaticotónicas o vagotónicas no solo las consigue la medicina mediante pastillas, etc. Cuando pongo una bolsa de hielo en mi cabeza o hago deporte, también favorezco la simpaticotonía. O si voy a la sauna, me pondré más vagotónico. La afirmación de que, de acuerdo al Dr. Hammer, uno debe de no hacer nada y será curado pasivamente es creída por muchos, pero está lejos de la realidad. Se trata bien de un malentendido, bien de desinformación deliberada. Esperar no es buena idea. Esperar significa no hacer nada. Y ahora, a la luz de las 5 leyes, entendemos que hacer algo es muy importante. Una terapia efectiva a menudo supone cambios fundamentales en el estilo de vida. Un cambio en las cosas a las que estamos acostumbrados, no solo la pasividad de tomar una píldora. Desde luego, la condición física debe ser controlada y guiada en lo posible, pero no simplemente anulada o eliminada por medio de una sustancia, sino que respecto a las leyes descubiertas por el Dr. Hammer, observar si hay un conflicto recurrente o si es necesaria una intervención. En todo caso, no hacer nada, que era lo que decían algunas noticias, eso es falso para cualquier caso. Cuando se trabaja con las 5 leyes de la naturaleza. Lo que yo vería más bien como inacción es cuando veo un exantema en la piel. Y le doy cortisona al paciente y ya está. O veo una infección y le doy al paciente antibióticos y ya está. Esto es lo que yo realmente describiría como inactividad. El terapeuta tiene incluso que cuidarse él mismo, porque las conversaciones pueden ser desconcertantes. Tienes que ponerte en el lugar del otro para captar sus sentimientos y su forma de pensar, justo como una enfermera está acostumbrada a hacer.
Ejemplo, rinitis. Siempre hay un cambio funcional en todo tejido, que es incapaz de cumplir su función fisiológica normal. En el ejemplo de la rinitis, el tejido es la mucosa nasal, cuyo cometido es olfatear. En cualquier caso, la nariz gotosa y los estornudos son síntomas de la fase de reparación, que comienza tras la resolución del conflicto. La lógica nos dice que este es un conflicto relacionado con olfatear. En la naturaleza se trata de olfatear al enemigo, la familia, una fuente de comida, para prevenir o prever alguna cosa. El ser humano, sin embargo, casi no emplea ya el olfato conscientemente para ese propósito. Pero aún tenemos esta interpretación inconsciente que elude nuestro intelecto. Por ejemplo, cuando buscamos a alguien, usamos la nariz, aun sin ser totalmente conscientes de ello. Los estornudos aislados vienen tras la solución de un corto conflicto de una situación de olfateo, a menos que hubiera partículas irritantes en la nariz. Si la rinitis se extiende en el tiempo, es que hemos sido incapaces de olfatear algo durante un tiempo. ¿Qué pasa? Y he tenido miedo por un momento. Algo apesta. Estoy como un animal en el bosque. Huelo algo que no es bueno, que es peligroso. Y luego, cuando me relajo, tengo rinitis. Así que estos síntomas son siempre precedidos por un conflicto de olfato resuelto. Esto puede ocurrir cuando algo no esté claro, cuando no sepamos dónde está algo o alguien, cuando no sabemos qué hacer a continuación o cómo funciona algo, o cuando algo no puede ser claramente reconocido. También cuando somos súbitamente presionados o atacados de algún modo por alguien, lo que significa no haber sido capaces de olfatear al enemigo con tiempo para poder prepararnos, o cualquier otra situación que no hemos sido capaces de prever. También oler algo que no nos gusta como un enemigo o un peligro, o en pocas palabras, cuando sentimos que algo apesta.